Indudablemente tengo cosas más importantes que decir, que hacer no, que decir, pero tengo que volver sobre la cuestión de que el hispanismo filosófico es idiota porque me he dejado lo fundamental. La única tesis, si se puede llamar así, que iba a defender, que era la que acompañaba de estas capturas que he sacado de una cuenta troll, de una cuenta anónima. Pero bueno, en fin, los datos son los datos. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. En este caso, tratándose de un troll, no es el porquero el que nos da los datos, son los puercos los que nos los dan, pero también sirven. Mi tesis es que, escribía comentando estas capturas, parafraseando a Sábato, el dios del latín castigó a los del yo solo hablo español, haciendo que hablaran latín pero mal, y no leyeran a Suárez, ni a los Sánchez, ni a Vives, sino a Stalin. Ernesto Sábato dice contra estos científicos que, ya anunciaban a un Stephen Hawking ya en nuestros días. Esto es de sus primeros libros, pero esa tendencia se ha mantenido y llegan a ese máximo representante que es Stephen Hawking, que desde su postura de científico mundialmente aclamado por los que no entienden de ciencia, porque claro, la inmensa mayoría del pueblo es inexperto, o usando la palabra que estamos recuperando, idiota. Claro, el grueso del pueblo es evidentemente lego y no tiene instrucción no tiene instrucción en todas las disciplinas, una detrás de otra. Es lo esperable y es de lógica, es lo que incluso sería exigible al vulgo profano del que me alejo, como decía Horacio. Stephen Hawking, desde esa figura de poder que recuerda a esa legendaria conversación entre Einstein y Charles Chaplin, que le dice Einstein a Chaplin: es admirable lo que hace usted porque todo el mundo lo entiende y por eso lo admira. Y le dijo Chaplin: más admirable lo suyo, que nadie lo entiende y por eso lo admira. Bueno, pues desde esa posición de figura admiradísima porque nadie la entiende y nadie entiende lo que hace, Hawking ha abusado de su poder. Un gran poder exige una gran responsabilidad, como decía el tío del Hombre Araña. Ha abusado de esa posición diciendo a las masas: la filosofía ha muerto, Dios no existe, yo me cargo a la filosofía, me cargo a la religión porque yo lo valgo, porque yo puedo. Evidentemente todo esto son posturas, como decía Gustavo Bueno, delirantes, y lo que está haciendo no es la partida de defunción de la filosofía, sino una filosofía mala, una filosofía que prescinde de una tradición milenaria, aparte de cero, y se vuelve un presocrático experimental, ahí tentando con un palo, pinchando con un palo la naturaleza, a ver si responde y puede crear un sistema. Ernesto Sábato lo decía a propósito de los que podríamos llamar, Marx llamaba los machistas de Mach, los seguidores de Mach, esos positivistas a ultranza que pensaban que todo se podía medir, cuantificar, y que, al igual que Hume, rechazaban todo aquello que no se pudiera constatar por los sentidos, arrojaban al fuego cualquier conocimiento no empírico. Y como decía Sábato, desde una postura cercana al oscurantismo y al rechazo de toda ciencia, pero claro, al criticar los excesos de la ciencia tiene razón, claro, al pensar que todo era cuantificable, todo tenía medida. Él decía que una báscula tiene entonces más peligro que un tratado de metafísica, porque todo al final subyace sobre concepciones y sistemas de pensamiento implícitos. Así que el salir al mundo con una cinta métrica y una balanza al final redunda en hacer filosofía, pero mala. Y igualmente, estos que presumen de hablar solo español y no quieren hablar latín y no quieren estudiar latín, al final acaban hablando latín, pero malo. ¿A qué me refiero con latín pero malo? Pues ya lo hemos visto. Habemus Hispania tetra natione, que es lo que dice Insua.
peor latín que ese. Y claro, él dice que España no es Hispania, pero luego resulta que dice habemus Hispania, refiriéndose a España, latín, pero malo. Y tampoco, otra cosa que quería concluir y que yo había escrito aquí, y desde luego si no lo digo, es como tirarlo a la basura. Lo que se escribe en redes sociales es como si se tirara a la basura, y sin embargo si lo digo aquí también de alguna manera, pero por lo menos a lo mejor puedo cobrar por publicidad. No, decía sobre esta polémica, bueno, vamos a ver, ¿qué he dicho en las últimas horas mientras me estaba preparando cosas más importantes? Esto, parafraseando a Sábato, el dios del latín castigó a los del yo solo hablo español haciendo que hablaran latín pero mal, y que no leyeran a Suárez, ni a los Sánchez, ni a Vives, sino a Stalin. Vale, que tanta simploqué, tanta biocenosis, tanto Claro, para al final no saberse las declinaciones. Que, por cierto, claro, esto de simploqué, biocenosis, todos estos conceptos buenistas son profundamente pesimistas y realistas, y en cambio estos que solo ven en bueno el hispanismo filosófico, lo de si alguien se sonríe cuando yo diga España, yo me sonrío de... Todos estos son profundamente optimistas, entusiastas totalitarios, no tiene nada que ver con el espíritu de la filosofía de Bueno, que era profundamente pesimista, simple que son las armas que se entrecruzan de manera, por supuesto, temporal, y encajan y crean un sistema, pero de manera temporal. O la biocenosis, esto de que el equilibrio llegue por comerse unos a otros. Aquí no hay motivo en absoluto en esta filosofía de entusiasmo, de pensar somos los mejores, somos españoles, bueno, somos un imperio generador, que ahora hablaremos del imperio generador. No tiene nada que ver con el espíritu realista y pesimista y desde luego materialista de Bueno. Bueno, en el sentido... bien. Esto ya lo he mostrado. Aquí hago mi descubrimiento de que Insua no sabe latín. No estaría habiendo tantas dimisiones en el PP si no esperaran volver. Esto no tiene que ver. Una crítica a la educación contemporánea, un elogio a Moisés Barba por su buena educación y su buen temple. Espero que a nadie se le ocurra que el nacionalsocialista Feijóo, con su racismo celtista, su imposición del gallego y sus pasaportes sanitarios, pueda ser una alternativa válida. Sería como votar al Sinn Féin. Tras descubrir que en la radio ha habido un actor porno senil y sodomizado cuyas bromas eran... Esto es una sugerencia de YouTube. Me ha sugerido que vea a un calvo que llamaba a Gurruchaga, por ejemplo, para decirle que era un Bueno, y él era actor porno, y en algunos de sus números o creaciones, por llamarlos así, era sodomizado por una barra de goma. O sea, bueno, en fin. Cuyas bromas eran amenazar y lanzar insultos racistas, clasistas, homófobos, etcétera, y que la gente lo veía normal y divertido, que eso es lo grave, que lo ven como si fuera algo normal, un contenido normal. Está en las radios generalistas y cualquier día ven a alguien arrancándole la cabeza a un pollo, y si está en un medio generalista y no en la web oscura, y aunque lo estuviera, pues lo van a ver como un entretenimiento normal, y desde luego no lo es. Considero, decía, que hay públicos que deberían asumir responsabilidades penales. Bueno, a ver si llego a donde piden un test psicotécnico para cazadores, pero puede gobernar con demencia senil y conductas obsesivas como Biden y López Obrador, con trastorno narcisista como Sánchez, o con un sombrero como el de Castillo, y no pasa nada. Bueno, sí pasa en Afganistán y Ucrania, para empezar. Estos son publicaciones de lo que hago en YouTube. Hay espectadores que condenan los toros, pero no encuentran inmoral que un periodista y Cao de Venosa terroricen a unos cuantos norcoreanos y les regalen interrogatorios y detenciones después de hablar con ellos. Todavía no llego. Museo con objetos antisemitas. Esto tiene que ver con el debate por el que ha surgido todo esto, a propósito de si los 30 tiranos eran de extrema derecha o no, y a eso quiero llegar. Espero que Castro no se explaye con esto, porque ya lo denunciaron por comparar, al igual que muchos autores judíos e incluso supervivientes del Holocausto, un matadero con los campos de concentración y de exterminio,
Y ahora veo, a propósito de que estos hispanistas están comparando todo el rato a los nazis con la extrema derecha, incluso a los vikingos con los nazis, eso lo ha hecho Iván Vélez, diciendo que los que dicen que los vikingos descubrieron América primero, como efectivamente hicieron, pues son nazis y llevan tatuajes, y es un disparate, que como a los nazis les gustan los vikingos, si alguien dice que los vikingos descubrieron primero América, como efectivamente hicieron, pues es un nazi, porque a los vikingos a los nazis les gustan los vikingos. Una cosa, a los moteros, habla de los moteros. Vamos a ver, si su conocimiento de los vikingos es lo que ve en las cazadoras de los moteros neonazis o en sus tatuajes, yo no tengo la culpa de que Iván Vélez sea tan inculto. Yo no tengo la culpa de que no se haya leído las sagas, de que no se haya leído al sacerdote Ari, de que no se haya leído a Snorri Sturluson, y que su único conocimiento de los vikingos sean los tatuajes y... en fin, yo no tengo la culpa. Digo que se está judicializando el uso de personajes como Lutero o Paun, en este caso la denuncia la puso su familia, por partidos de extrema derecha. Y es que efectivamente hay un partido de extrema derecha en Alemania que ha dicho que Lutero votaría a ese partido, al igual que aquí se ha dicho que Federico García Lorca votaría a Vox, y en Alemania los han denunciado, las iglesias evangélicas los han denunciado por esta especie de calumnia contra Lutero. Aquí no se denunció a nadie, o no se ha denunciado a nadie por decir que García Lorca votaría a Vox. Aznar ya dijo cuando murió Alberti que ellos eran la estrella y sobre el barco la vela, pero claro, eso es una apropiación de la obra de Alberti, no de la persona de Alberti, porque todo el mundo se puede figurar, todo el mundo sabe perfectamente que Alberti en la vida habría votado al PP, de joven podría haber votado a los fascistas, a la Falange, antes de conocer a María Teresa León. Luego podría haber votado hasta al PSOE, lo dudo mucho. Alberti siempre fue fiel, salvo cuando estaba con Jiménez Caballero y estaba oscilando a ver si me hago fascista o comunista, siempre ha estado con el Partido Comunista de España. O sea, eso... y en cuanto a lo de que Lutero votara a la ultraderecha alemana o lo de llamar Casa Pound, en fin, que Pound sí era fascista, pero es que esos fascistas son tan fascistas que ofenden a la familia de Pound. Nada, aquí me estoy riendo de un grabado japonés, un cuadro de Dillon Redon, el conde de Montesquieu. Vamos a ver, una pollería que se llama Pollo King, que me recuerda a los pollos hermanos. Una fantástica terracota en el Museo de Nisiros en Mandraki, en Grecia, que es algo portentoso. Digo, al final era el ciclo de la violencia. Vaquero se ha metido con el físico, lo cual es perder un debate de antemano de Armesilla e Insua. Esto es con Ernesto Castro, les ha mandado un mensaje pasivo-agresivo, y pongo ese fragmento de Padre de Familia, de Family Guy, en el que Darth Vader es un cobrador de parquímetro y un conductor lo ofende y está deprimido por lo que le ha dicho el conductor, y al final pide un préstamo, pide un crédito para construir la esfera de la muerte. Unas malas palabras pueden tener, desde luego, consecuencias gravísimas para otros, y esto es para otros, y esto puede eternizarse. ¿Qué digo? Que Ernesto Castro visiblemente se ha picado, le arde la cola, pero no ofende quien quiere, sino quien puede. Luego, a propósito de esto, de que Vaquero se metió con el físico de la pandilla materialista, Armesilla, que Armesilla no me parece que esté, como decía el sujeto a un sándwich de llevar sujetador. No, hombre, Armesilla es un señor, supongo que medianamente sano y medianamente, no sé, juvenil. Dice Armesilla: Marx, gordo y con un pelo horrible. Lenin, enano y calvo. Stalin, gordo en su madurez, bajito, con marcas en la cara, con un brazo más corto que otro y dedos unidos por membranas. Hombre, eso lo podría hacer equiparable, podría confundirse con Jason Momoa, porque Stalin de alguna manera sería Aquaman, con esos dedos palmípedos. Y dice Armesilla: no es el físico, sino las ideas y las acciones lo que determinan al hombre en la historia. Yo he visto lo mismo por el otro bando, con Santo Tomás de Aquino, que tuvieron que cerrarle el púlpito porque no cabía, pero vamos, lo que comentaba esto, sin yo saber nada,
de por qué lo decía, comenté. No sé a qué viene esto, pero quizá explica por qué Veblen y Nozick han causado menos millones de muertos, bastantes menos millones de muertos. El resentimiento de la gente fea es peligrosísimo. Y alguien me objetaba los ejemplos escogidos, pero vamos, Veblen todo el mundo sabe que era un fucker, era lo que se dice un fucker, como Picasso. Parece ser que también le curraba a su mujer, aunque eso no sé, eso es vida privada difícil de demostrar, salvo por pericias judiciales, pero en muchos manuales antiliberales o que directamente o directamente keynesianos y que no quieren ningún otro economista que no sea Keynes. No digo que Veblen sea liberal, pero que está un poco fuera. Pues es lo primero que dicen. Veblen engañaba a su mujer y además le curaba, que no estoy seguro de. Bueno, y no sé qué ahí con su camisa, con su camiseta en plan Sacha Baron Cohen como Bruno, pues yo creo que es bastante creíble, o sea, de manera objetiva, que son menos feos que Marx, porque Lenin de joven, antes de quedarse calvo, y Stalin también, pues claro, tendría los dedos palmípedos, pero aquí está, por fin llegó a donde quería llegar. En primer lugar dije, claro, no en orden, dije que reprocharle a Ernesto Castro el uso aproximado de términos aproximativos como izquierda y derecha es como reprocharle que no use científicamente pizca y mejilla. Ni izquierda ni derecha son términos científicos, y el propio Bueno dice que es una falta de rigor usarlos, porque de lo que hay que hablar es de izquierdas y de derechas, y que decir izquierda solo tiene sentido desde una posición de derecha para condenarlo en globo, en conjunto, como algo borroso, difuso y malo por naturaleza. Pero cuando se empieza a meter el escalpelo, evidentemente no hay que hablar de izquierda ni de derecha, sino de izquierdas y derechas. Eso para empezar, que no se le puede censurar la falta de rigor en términos que per se no son rigurosos. Y también decía, si el sistema de Heidegger se puede reducir al de Bueno, como él ha hecho cuando se lo han preguntado, también se puede reducir el pasado al sistema presente, porque al fin y al cabo el único sistema es el lingüístico, y nosotros podemos perfectamente llamar derecha e izquierda a los espartanos, a los atenienses, si sabemos lo que queremos decir, que era lo fundamental en Gustavo Bueno. Cuando usted me dice algo, primero defíname todas las palabras y luego ya juegue con ellas, y yo tendré un criterio para saber si lo que me está diciendo es coherente o no. Y yo había hecho, mucho antes que todo esto, una equiparación, una asimilación, como las que tantas veces hizo Bueno. Ya lo comentaba antes, por ejemplo, con esto de los tres mundos, que está en Platón, está en Wolff, está en Popper. Bueno, pues yo hacía esta equiparación a propósito de mi comentario sobre Carlos Fernández Liria, en el que aprovechaba para hablar de todo menos de Carlos Fernández Liria, de Erasmo. Bueno, pues desarrollaba esta imagen educativa, didáctica, para acercar a nuestro tiempo otro tiempo menos conocido y hacer como tiene que hacerse siempre en educación, ir desde lo conocido a lo desconocido. Y yendo desde lo conocido a lo desconocido, decía que podemos dividir a las casas Sepúlveda, podemos distribuir a las casas Sepúlveda, Erasmo, Rabelais y Lutero en distintos compartimentos políticos actuales, partiendo de las coordenadas nacionalismo e internacionalismo, autoritarismo, libertad, y bueno, en lo económico, yo creo que lo económico se puede sobreponer a lo de nacionalismo, internacionalismo, economías domésticas, economías imperialistas. Entonces, en la extrema izquierda tendríamos la teocracia de las casas, que sería, claro, un imperio cristiano universal, pero en el que no estuviera el poder en los clérigos, sino directamente en Dios, con lo cual, bueno, eso es un estado totalitario. Izquierda, imperio cristiano
entusiasta. Sepúlveda, claro, Sepúlveda es internacionalista, como lo es el catolicismo, y quiere uniformar y dar igualdad a todos los humanos. De eso va el cristianismo y de eso va el imperio cristiano. Sepúlveda. Centro. Imperio cristiano autocrítico. Nada de este optimismo que vemos en los buenistas, sino un pesimismo permanente que lo ata a un sentido de la realidad. Erasmo. Derecha. Estados-nación, ya no son internacionalistas, Estados-nación cristianos. Rable. Y extrema derecha, estados-nación teocráticos, Lutero. Y en estos estados-nación teocráticos, en esta extrema derecha, hoy podríamos meter al Estado Islámico, que es eso, Estado-nación, con sus capitales, porque el Estado Islámico no puso su capital en la Meca, que sería lo lógico, ni en Jerusalén, a Israel ni se les ocurrió ir, ni a Bagdad, ni a nada de eso. La pusieron donde pudieron, en Raqqa, y eso se consideró Estado, es un Estado-nación, es un Estado-nación teocrático, un Estado totalitario. Entonces, por supuesto que sí que podemos aplicar conceptos políticos actuales a la antigüedad y a otras culturas, siempre que sepamos lo que queremos decir, siempre que definamos al principio de nuestra disertación, las palabras. Bueno, esto era un concepto crucial, lo de que el dios del latín había castigado a todos estos hispanistas a acabar hablando un latín malo, y desde luego es terrible eso de Habemus Hispania, madre mía. Y tenía enterrado debajo de un montón de libros esta cita que quería hacer y que me va a llevar a eso de los imperios generadores. Tengo aquí el Manifiesto Amarillo. Bueno, esto es un libro en inglés de Penguin, 100 manifiestos de artistas, desde los futuristas hasta los, no sé, piecistas bueno, da igual, a unos subnormales, nuevos. Por Alex Danchev. Bueno, pues aquí está el Manifiesto Amarillo. ¿Qué es esto del Manifiesto Amarillo? Manifiesto Amarillo, el Manifiesto Amarillo o el Manifiesto Catalán del Antiarte fue firmado lo firmó el crítico de arte Sebastián Gasch, el crítico literario Lluís Montanyà y Salvador Dalí. Se convirtió en el manifiesto más importante de la vanguardia en la región, se refiere a Cataluña, y dice, y quizá en el país, es decir, en España, en ese país. Dirigido a los jóvenes catalanes, denunciaba el estado de putrescencia de la cultura oficial y proponía el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, bueno, todo esto. Y empieza así. Preguntamos a los intelectuales catalanes: ¿de qué sirve la Fundación Bernat Metge si acabáis confundiendo la antigua Grecia con las bailarinas pseudoclásicas? Claro, se está metiendo con la Fundación Metge, con la Fundación Bernat Metge, que lo que hacía era ediciones económicas para ponerlas al alcance del pueblo de clásicos griegos y de clásicos grecolatinos con la lengua original y el texto en catalán. Entonces, estos vanguardistas vienen a decir que no hay que estudiar a los clásicos griegos, porque Grecia de verdad, ¿dónde está? Según estos vanguardistas, está en los deportistas, está en el cine, está en el rugby, está en el tenis, ahí está Grecia, no en la Fundación Bernat Metge, está en los desfiles de moda, en los coches con motores potentes, en los espectáculos aeronáuticos. Bueno, pues esto es de manera explícita lo que están haciendo los hispanistas filosóficos, estos entusiastas, que nada tienen que ver con ese pesimismo, realismo y universalismo de Bueno ni de otros hispanistas que podríamos remontar al muy admirado diccionario enciclopédico Espasa Calpe, muy admirado por Gustavo Bueno, y que tiene tanto que ver con esto de la Fundación Metge. Lo que están diciendo es esto: prescindimos de Grecia porque todo eso está pasado de moda.
y vamos a los motores, y ellos dicen que ahí está Grecia, y efectivamente ahí está Grecia, al igual que si los hispanistas dicen vamos a renunciar a todo lo que huela a luteranismo, a lengua inglesa, a lengua alemana, pues al final se acaban comiendo el luteranismo, la lengua inglesa, la lengua alemana, todo eso que rehuyen, pero mal, sin saberlo, y de una manera completamente primitiva y bueno, idiota, claro, efectivamente, como se lo tragaría a alguien que no tuviera instrucción, como un idiota. Naturalmente, hay mucho de idiotez en este manifiesto, pero es lo propio de las vanguardias y remite a aquello que decía Nerval y que repetía Dalí, de que el primero que dijo que las mejillas de la madre eran como una rosa era un genio, el segundo que lo dijo era un idiota, y Borges añadió, y el tercero un clásico. En la vanguardia hay naturalmente una mezcla de idiotez y de clasicismo, porque al final lo que están haciendo es lo único que se puede hacer en toda la historia humana, repetir una tradición. Si son conscientes, son clásicos, si no, son idiotas. Y eso nos remonta a un gran universalista imperialista que era Eugenio d'Ors, que decía que lo que no es tradición es plagio. Este es el problema de estos hispanistas, y es que no son universalistas. La Fundación Bernat Metge lo era, y además de una manera muy inteligente, porque ellos quieren promocionar el catalán. No van a crear una literatura de la nada, no. ¿Qué quieren ellos? Que el catalán sea útil y que el catalán esté ligado a grandes obras del intelecto humano que son muy superiores a las de con todos los respetos, de Maragall o de Salvat Papasseit o de todos los que tengan ahí. Traduciendo a Plutarco al catalán, hacen que el catalán sea mucho más necesario que si editaran a Salvat Papasseit o si editaran a Maragall, con todos los respetos para estos autores que ya he presentado, porque así lo puede comprar incluso un castellano que quiera tener la edición en griego de Plutarco, y de paso pues viene la traducción, pues va aprendiendo, no le cuesta. En cambio sería mucho más difícil que comprara un texto catalán por sí, por su propio valor, que está hecho de intento para que la lengua catalana sea importante. Y esto lo han sabido mantener los catalanistas actuales, porque crearon un vínculo sentimental de la población catalana, de la población infantil y juvenil, gracias al doblaje de animes que iban desde Shin-Chan hasta los Caballeros del Zodíaco y Goku, Bola de Dragón. Si a los catalanes actuales les gusta el catalán es porque han visto Bola de Drac, han visto Bola de Dragón en catalán, y de hecho esto que estoy diciendo lo prueba que se hayan hecho tantísimos memes y tantísimas parodias con Puigdemont ambientadas en el mundo de Bola de Dragón. Para atraer hay que ser universalista. Si se hubiera intentado catalanizar a los jóvenes solo a base de Maragall y de Salvat Papasseit, que están muy bien, pero desde luego no se habrían conseguido los resultados que se han conseguido con el anime japonés y con una o traduciendo el Excursión Negra, la víbora negra, con Atkinson, eso es una variedad que desde luego anima a aprender catalán y a que el catalán sirva para algo. En cambio, los hispanistas filosóficos, desligados de esos grandes movimientos y bueno, de esas grandes iniciativas y empresas universalistas como el diccionario enciclopédico Espasa, y podríamos pensar en Juan Andrés y en Lorenzo Hervás y Panduro y en todo lo que Aullón de Aro llama la escuela universalista, pero es que los expulsamos y las escribieron en italiano. Así que bueno, vayamos a ejemplos más recientes y no más antiguos, como Alfonso X el Sabio, que también es universalista y traduce la Biblia entera en la General Historia. Vayamos a un ejemplo moderno, que es el diccionario Espasa Calpe, o el diccionario griego-español el diccionario griego-español
de Rodríguez Adrados, todas estas empresas culturales que hacen importante el español y que es lo que persigue la Fundación Gustavo Bueno, la Fundación Larramendi, que el español sea una lengua científica importante, no porque queramos sacárnosla de la nada, como si nosotros hacemos ahora libros de historia en asturiano, donde llamamos a la guerra mundial agarradeira, porque claro, el asturiano en su ámbito de uso solo conoce la pelea de un pastor con otro por unas lindes o por una oveja,